carajo. Arriba todo el mundo. Chao, licenciada. Dale. Oh, finaliza el video en vivo. No, está transmitiendo. Buenas, buenas. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Cómo va? Yo soy una persona. Creo que es las 17:08. Ujú. Eh, Acá estoy viendo quiénes están conectados, quiénes no. ¿Eh? Bueno, vamos a empezar la clase. Mi nombre es Andrés Burrutia. Yo soy profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de Córdoba. ¿Eh? Pero además soy profesor y director del CEPROM, Centro de Promoción del Adulto Mayor. ¿Quién está? Juan. Hola, Juan Cruz. Hola, Luz. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están llevando esta cuarentena? ¿Dónde andan? ¿Dónde están? ¿Están en Deptos acá? ¿Viven con la familia? ¿Son de un pueblo del interior y están acá hace mucho tiempo? Es como difícil, pero por ahí es necesario tratar de imaginarse o situarse eh, cómo están ustedes, cómo es el otro o la otra persona o cómo se encuentra en este momento, ¿no? Digo, no solo como estudiantes, no lo digo solo para ustedes, para los más jóvenes, sino también para las personas mayores, que es, bueno, hacer este esfuerzo de empatía. Voy a bajar el volumen. ¿Eh? Hola, profe, dice Luz. Bueno, ya somos como 50. Luli, Juan, bueno, les decía que les preguntaba cómo están porque también es parte del asunto eh, poder empatizar, decir, bueno, ¿en qué momento cómo están? ¿Tan aislados, tan solitos? ¿Están viviendo con alguien? ¿Tienen alguien con quien charlar? Porque uno mucho habla de la cuarentena y habla del aislamiento forzado. Y en general se olvida quizás de una cosa tan importante que es cómo cada uno lo está viviendo, con qué condiciones de acompañamiento, con qué condiciones de eh, posibilidad de ser escuchado, de ser acompañado, ¿no? Y eso se vive de maneras muy distintas. En mi casa en Villa Allende, dice, hola, en Río Ceballos, Julieta. Silvia de Nardi, besos, abrazos. Sí, porque no son menores estas preguntas que le hago, ¿no? Porque es una forma de decir, bueno, nos toca llevar algo que seguramente va a quedar inscripto en casa, dice acá en Córdoba Capital, soy del interior, estoy con mi FLIA, hola profe, bueno, con la FLIA hay veces que es muy bonito y otras veces puede llegar a ser un enorme fuente de displacer, ¿eh? Porque va a haber enojos, va a haber disgustos, va a haber rencillas, ¿eh? Porque estamos expuestos y estamos sujetos sobre todo no por gracia de nuestra decisión y libertad, sino por imposiciones muy racionales, pero absolutamente difíciles de llevar. Yo también soy de Córdoba, pero soy de Córdoba, pero en Neuquén. Bueno, ¿y cómo andas, Daniela? Que también por ahí uno extraña más, ¿m? Necesita algunas cosas que nos cobijen, que nos den un poco de calor, un poco de esperanza en momentos que es tan difícil sostener. ¿M? En Nueva Córdoba, pero soy de Bariloche y acá está mi familia. Y mi familia está allá. ¡Wow! Yo extrañaría como loco Bariloche. ¿Eh? En San Luis, con mi familia, hola Milagro. ¿Eh? Aquí estamos. Hola Josefina Tornavasi, es una alumna mayor. Bueno, yo estoy acá con mi hijo mayor, ¿eh? Con un amigo que vive acá desde enero. ¿Eh? Y bueno, trabajando con todas las pilas que merece. ¿Eh? Qué lindo dice estar rodeada de jóvenes. ¿Eh? Sí, la verdad que es eso. Ustedes no se conocen, pero capaz que un día, cuando volvamos a clase, vamos a hacer una clase multitudinaria de viejes y jóvenes, de personas mayores y de personas jóvenes. Porque ahora hay que ver, capaz que nos da una oportunidad linda esta que estamos todos juntos, ¿no? Los estudiantes tienen que hacer una entrevista, capaz que se entrevisten con ustedes. Así que bueno.
Lautaro, yo igual, soy de Bariloche, y estoy pasando la cuarentena solo. Uy, hijito, está muy duro. Debe ser muy, muy duro, ¿eh? Muy, muy duro. De Córdoba, voy a empezar las clases virtuales para ayudar a profesionales de institución. Bien ahí. ¿Mm? Bien, hola, hola Susana, ¿cómo va? Contenta esperando la clase. Bien, después de esto que nos tomamos unos minutos necesarios para saludarnos, para tirarnos buena onda. Mirá, Sol, yo soy de Chubut y estoy en Córdoba con mi hermana haciéndonos el aguante. Menos mal que tener una hermana, espero que no se lleven tan mal, que no se lleven pésimo, ¿eh? Que puedan acompañarse, ¿eh? Sí, es una juntada con todas las edades, ya vamos a hacer una juntada con todas las edades. Bien, entonces les decía, nosotros estamos viendo y siempre les digo que lo que ustedes se graba lo que sale en directo en el Facebook, después queda grabado en el canal de CEPRA. O sea que además de, ya llevamos desde el día 16 120 clases grabadas, en las cuales muchas están dadas por nosotros, por psicólogos, por psicólogas, muchas están orientadas a los cambios cognitivos y otras como estas, que yo he decidido que se compartan. Yo doy estos temas los días miércoles, toda la parte de psicología de la adultez y la senectud. Nosotros nos habíamos inscrito hasta ahora, y este es el objetivo de la clase, que hagamos otra introducción. Cuando digo otra, porque a la mañana hice una, pero se puede hacer de otra manera también, a lo que es la generatividad. La generatividad versus el estancamiento. Estamos y todavía nos estamos moviendo en la teoría de Erik Erikson, que lo habíamos presentado en la semana anterior, y que les decía que es una teoría que puede ser leída de diferentes maneras. Una, la clásica, es analizar y continuar una visión más comprensiva de todo el desarrollo, desde la niñez hasta la vejez. Y no tiene este sentido así en U invertida, sino que en Erickson lo plantea, hola María Teresa, como un escalonamiento, ¿no? En donde cada una de las crisis deja componentes virtuosos, componentes egosintónicos o componentes eh, más neuróticos, o lo que se conoce también como componentes egodistónicos, ¿de acuerdo? En un buen romance son o fortalezas yoicas o deidades yoicas, ¿de acuerdo? Hola, Mónica de Santa Rosa, de Río Primero, ¿dónde está más cerquita? Cuarenteneando sola. Uy, me acostumbré a esto, está durazo sola. Entonces les decía, hola Marité, te estaba esperando. Bueno, qué bueno. Eso es lo que tenemos que conseguir con todos los estudiantes, los más jóvenes, los más grandes. Así que tengamos la posibilidad de esperarnos, de saber que nos vamos a encontrar un rato, ¿no? Más allá de todos los otros recursos que sí son importantes, las clases virtuales, el Zoom, diferentes estrategias, el aula virtual. Pero en algún punto que tengamos la convocatoria de encontrar. Entonces les decía que la teoría de Erickson tiene esta visión escalonada, y esta visión escalonada viene de la concepción del desarrollo a partir del concepto de epigénesis que nosotros vimos, que es el desarrollo en el útero, donde está bastante rígidamente diseñado el desarrollo, en donde hay etapas que tienen un tiempo, ese tiempo genera estructuras y esas estructuras generan posibilidades, ¿no? Esto podría ser cierto para evaluar cualquier nivel del desarrollo fisiológico, ¿no? Es decir, se van desarrollando diferentes sistemas, diferentes órganos. Oh, miren, me traen un chocolate. Bueno, ¿te vas a hacer café? Sí. Gracias, hijo. Y entonces les decía que el concepto epigenético implica también una especie de escalonamiento, lo cual es cierto en alguna medida y relativamente cierto en otra. ¿Qué quiere decir? Efectivamente, antes de que desarrollemos la generatividad, se espera que haya fortalezas que se hayan afianzado en el yo. ¿Cuál es? La de la confianza básica. ¿Cuál es la de la voluntad? La de la laboriosidad, etcétera. Porque todas estas van a coadyuvar a las crisis que se dan en otros momentos de la vida, y nosotros estamos ahora con las tres que tienen que ver con el desarrollo adulto. En este caso, los míos son teóricos, o sea, no tengo ningún problema porque van a tener también a disposición videos que va grabando Gastón sobre esto mismo en el marco de un seminario, ¿de acuerdo? Entonces, que les decía,
Estos supuestos sí tienen la base epigenética de que mirando desde la adultez para abajo, voy a contar con algunos resabios neuróticos o con algunas fortalezas que me hagan sostener con mayor capacidades y recursos la crisis que vivo en el momento, ¿de acuerdo? En este caso, les decía, la generatividad tiene que ver con el cuidado, la guía, y además del cuidado y la guía, la preocupación o el interés en el bienestar de las generaciones más jóvenes. Entiéndase, las generaciones más jóvenes, de cuando son chiquititos hasta cuando hay una diferencia generacional sustentada en las diferencias de edad, puede que uno tenga 50 y el otro 25, ¿no? Es decir, hay diferentes formas de acompañar y estar con las generaciones más jóvenes. En ese sentido, la virtud de la cual efectivamente se puede identificar la generatividad es el cuidado. ¿Eh? Hola Alejandro, querido compañero, hemos sido compañeros de la facultad con Alejandro Contreras. Y aunque usted no lo crea, hace minutos que he colgado a hablar con Daniela Galet, otra compañera de la facu que vive en Alemania. ¿Mm? Entonces les decía, la virtud del cuidado tiene que ver con las adquisiciones anteriores, con el amor, con la confianza, con la voluntad. Es decir, ¿por qué? Porque implica un plus de energía psíquica y de recursos en el cual yo sea, cuidándome a mí mismo y también cuidando a otros que más lo necesitan, pueda dedicar esto en términos de tiempo y en términos de acciones generativas, ¿no? Les decía, lo más prototípico está puesto en la paternidad y en la maternidad, pero nosotros sabemos perfectamente que esos son roles prototípicos. Cuando digo roles prototípicos, son acciones sociales que la sociedad lo demanda, ¿no? Demanda que los profesores demos clase, demanda que los padres cuidemos de los hijos, demanda que sostengamos económicamente, demanda que marquemos cierta guía, pero todos sabemos que en términos subjetivos hay personas que lo hacen muy bien, y lo hacen cabalmente, lo hacen con un enorme compromiso, y otras personas que lo hacen de manera más convencional, y otras personas que no lo hacen, o que no son capaces de hacerlo. Querido Gallego, un placer pensarte. Gallego es un gran deportista, ¿eh? Y además un brillante psicólogo. Entonces les decía que está a punto, está como un estudiante, está a punto de ser psicólogo, ¿eh? Entonces les decía que nosotros podemos ver la generatividad desde, por un lado, la estructura generativa, es decir, cuáles son los componentes, que nos ayuda a pensar cómo los componentes de la generatividad se manifiestan distintos en diferentes edades, ¿de acuerdo? Entonces, en un punto motivacional tenemos los aspectos del deseo generativo, o sea, el deseo de investir, de criar, de cuidar, de guiar, entendiendo como lo que es el deseo, un profundo sentido de necesidad, ganas y además placer vinculado a hacer esto por los otros, pero también convive, y en ese punto puede haber coherencia o no, el poder escuchar la demanda cultural generativa. Es decir, la demanda cultural es que la sociedad espera, nos pide, nos demanda, esa es la palabra, que nos hagamos cargo de estas tareas que tienen que ver con ayudar al mundo a salir adelante. Entonces se lo pide a los adultos, no se lo pide a los más jóvenes, no se lo pide a los niños, tampoco se los pide esencialmente a las personas mayores. Sin embargo, esa demanda cultural puede tener diferentes voces en diferentes edades. ¿Eh? Está en la bici fija el gallego. Es un gran deportista. Bueno, entonces les decía, estas demandas después están complementadas con lo que serían los tres componentes cognitivos, o los tres componentes que tienen que ver con qué. Tienen que ver con un sistema de creencias que pueda hacer que tengamos expresiones conductuales más intensas, más sostenidas en el tiempo, más abiertas hacia la comunidad o más restringidas hacia uno mismo o hacia los propios. Este sistema de creencias tiene tres componentes básicos. Tres, me encanta esto de las cámaras. Tres. La creencia en la bondad de la especie, el interés generativo y el grado de compromiso o de involucramiento. Imagínense, yo les contaba esta mañana, o sea, estas tres cosas vienen vinculadas. Uno, a la creencia en la inmortalidad simbólica. ¿Qué es la creencia en la inmortalidad simbólica? Primero, entender que la muerte es una realidad propia.
no inmediata, pero sí nosotros tenemos una vida finita. Y esto que es finita, o sea, tomamos conciencia de que estamos de manera de pasaje en este mundo, y casi que el destino de la vida, no sé si el destino, pero sí, el destino de la vida es su fin, ¿eh? Es la muerte. Entonces, concebir esto uno tiene como la posibilidad de darle más sentido a la vida y hacer algo por uno o por los otros. En este sentido, si nosotros, la percepción de la finitud y la muerte no nos angustia tanto que nos impide o no nos deja congelado en la negación o no nos deja en una posición evitativa o aislada, puede que este grado de conciencia nos ayude a involucrarnos fuertemente, pero fuertemente, en la vida de los otros, entendiendo que la construcción de este legado es la que nos va a trascender y se va a constituir en inmortal en términos simbólicos, sabiendo que no hay manera de burlar la mortalidad física, ¿no? Por ahí, ¿quién te dice? Los mayores podríamos ayudar a algunos estudiantes que estén lejos de sus hogares. No tengo duda, María Cristina Calvo. Hay muchísima expresión de generatividad en la vejez, pero déjame que adelantemos, que nos vayamos de a poquito, que vamos adelantando de a poco, ¿no? Les decía, eh, por cierto, dice cuando esto pase. Sí, sí, hay muchas formas, porque la generatividad, les decía al inicio, hoy a la mañana, el inicio de esta charla, tiene que ver con la generosidad. Sin embargo, hay momentos en la vida en que estamos más convocados y nuestra identidad está más vinculada a esas tareas, cuando somos padres, cuando somos docentes, etcétera, ¿no? Entonces les decía, están estos tres componentes, la creencia, el compromiso. Los tres componentes son, primero, la creencia, ¿eh? Generativa, el compromiso o el grado de involucramiento generativo y el interés. El interés, ¿por qué? El interés por los otros, y este sistema de creencias va a dar mayor compromiso si nosotros también sumamos a una creencia difícil de sostener, que es la creencia en la bondad de la especie. ¿Qué es la creencia en la bondad de la especie? No es ni más ni menos que creer que a pesar de, miren lo que estoy diciendo, a pesar de, o precisamente porque suceden actos contrariamente a la generatividad, abusivos, guerras, descuidos del medio ambiente, indiferencia, expresiones de autoritarismo, de despotismo, esto lo mismo involucra o desafía para que el acto generativo sea mucho más intenso, mucho más duradero en el tiempo y quizás con más impacto. ¿De dónde saca McAdam? Esto además que un tipo creativo, psicólogo muy creativo de la Universidad de Northwestern de Chicago, tomando un texto de Erickson, que él analizó la biografía que está en la biblioteca de Mahatma Gandhi. La hizo Erickson, ¿no? Erickson mismo era contemporáneo, digamos, en algún punto. Entonces, eh, digamos, Erickson murió en el año 94, o sea que no es que le contaron la historia de Gandhi, él la vivió. Entonces se preguntaba, ¿cuál es la fuerza excepcional que tiene este fulano? O sea, no sé si lo decía así, pero hay veces que nosotros nos sorprendemos con la excepcionalidad de las conductas. Nosotros estamos muy acostumbrados en la psicología a estudiar la psicopatología, las condiciones excepcionales de sufrimiento, pero pocas veces nos detenemos a cuáles son las expresiones excepcionalmente virtuosas de las personas, quienes a pesar de las dificultades, quienes sabiéndose en contextos muy difíciles, son capaces de dejar una marca en las generaciones más jóvenes y en el mundo, ¿no? Nosotros cuando empezamos a desarrollar esto, con Gastón, en medio que inventamos un curso de generatividad, y ahora presentamos, lo analizamos con César, que es el profe. ¿La inmortalidad simbólica sería un componente? Sí, es un componente, o sea, la creencia en la inmortalidad simbólica. Es decir, yo siempre les digo que me parece gracioso. Eh, yo no sé qué pensaba San Martín, no lo sé. San Martín, el padre de la patria, aunque están las estatuas, ¿no? Pero el tipo, viste, puso al hombro la campaña de libertad de las naciones del sur de América, ¿no? Argentina, Chile y Perú. Y fueron unas gestas dificilísimas, ¿eh? Con ejércitos mal formados, etcétera. Pero cuando uno lee las cartas de él a Belgrano, las de Belgrano mismo,
Los flacos tenían un convencimiento de que en realidad los valores como la libertad, como la ciudadanía y la república, eran los que, por los cuales valía la pena luchar, ¿no? Entonces, efectivamente, eso San Martín no se imaginó que iba a ser llamado el padre de la patria. Mirá si es generativo el mote, y que iba a estar puesto en todas las plazas del país, en honor a que es muy bonito, Semana Mendoza, el Cerro de la Gloria, ¿no? Esto se los cuento a la señora que vivía acá, la Perica, que era mendocina, era la dueña de esta casa, después la vendió, después de que murió, ella tuvo un acto generativo y me dijo, ¿a vos te gusta esta casa? Cuando yo no le voy a decir a mis hijos que te la vendan. Y así fue. Miren si será generosa, ¿no? Porque hay personas que inclusive acomodan esos legados, y dejan las cosas ordenadas para que las próximas generaciones, las generaciones más jóvenes, no sufran, o no tengan tantas controversias vinculadas a su propia muerte. ¿Mm? Gracias, Flor. No quedaron claros los tres componentes. Ahí vamos. La creencia, el compromiso, lo estamos desarrollando. ¿Eh? Y lo tienen en el texto de Gastón. Estos son los componentes de la generatividad, además de la narrativa, de los actos generativos, de un autor que se llama McAdams. ¿Mm? La creencia, el compromiso y el interés. ¿Por qué les digo esto? Muy bien, gracias Josefina, puso. ¿eh? ¿Por qué les digo esto? Porque no puedo saber qué es lo que pensaba él, pero sí puedo saber a través de su narrativa. ¿Cuáles son sus narrativas? Nadie entrevistó a San Martín, pero tiene cartas, tiene epístolas, tiene pronunciamientos, las máximas de San Martín en Merceditas, se habla poco y lo preciso, sé buena con los ancianos y con los niños, etcétera. Hay una cantidad enorme de preceptos que él ponía. A través de su narrativa, sí puedo saber que había en él una preocupación por lo distinto. Y efectivamente, lo que dejó él, es un mundo diferente a lo que encontró, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que dejó es distinto, entonces se puede, miren, se puede eh, inferir que una persona preocupada, muy preocupada por las generaciones más jóvenes, más amplio que las generaciones por su país, digamos. Profe, cuando dio la definición de generatividad, ¿qué dijo que es el interés en el bienestar, cuidado de todas las generaciones o de alguna específica? Decía Luli que es principalmente el interés en las generaciones más jóvenes. O sea, yo puedo cuidar de los más viejos, puedo cuidar de los que me precedieron en la vida, pero fundamentalmente de los más jóvenes. ¿Por qué? Porque en ellos es lo que yo hago la inversión respecto del futuro. Miren, con los las máximas de Erika. Piensen esto en el siglo XIX, no en el siglo XX, ¿no? Humanizar el carácter, hacerlo sensible, aún con los insectos que nos perjudican. ¿eh? Después, inspirarlo en el amor a la verdad, el odio a la mentira, inspirarlo en la confianza y la amistad, estimular el merced y la caridad con los pobres, el respeto a la propiedad ajena, ¿no? Es decir, esto es una narrativa, o sea, está puesto en calidad de qué, en calidad de mandato, de algo que también requiere la generatividad, que es un débito ético, no una cuestión autoritaria, moralista, ¿no? Donde estoy juzgando a los otros, pero sí algo que tiene que ver con la ética del cuidado, ¿no? Es decir, cuidar de los más frágiles es un compromiso generativo. Entonces les decía, uno podría analizar qué hace el otro, que estos son los actos generativos, pero también puedo ver cómo cuento mi historia, mi narrativa de vida para con los que están haciendo las tutorías, con la Flor, con César, con los ayudantes de alumnos. Van a tener que hacer una entrevista y ver qué de la teoría de Erickson hay en lo que cuenta el otro, pero nadie dice, eh, yo tengo una confianza básica bien asentada. Dicen, y bueno, en estas épocas tan difíciles hay que confiar porque Dios proveerá, o siempre que llovió paró, y bueno, es una expresión de confianza. ¿De acuerdo? Y además hay que ponerse las pilas y ayudarse unos a otros. Bueno, esa es una expresión de generatividad. Y hay que perseverar porque en todas las épocas hubo crisis. Entonces, en estas expresiones yo puedo saber cuánto. Lo mismo que si emergen expresiones de rechazo, contrarias o de exclusividad.
contrarias a las que tienen que ver con la inclusión generativa, contrarias a las que tienen que ver el amor por el otro, por la otra persona. Entonces yo a través de lo que va diciendo cada uno, puedo inferir qué nivel o grado de involucramiento hay y cuáles son, básicamente esos son los componentes generativos, las estrategias, lo que piensa la persona de cómo ser generativo, aunque no sepa que se llame generatividad. Entonces, si yo digo que a los hijos, estoy convencido, hay que educarlos con firmeza, también con mucha libertad y darles y proveerles mucho amor, es mi descripción respecto de que hay que hacer algo por los hijos, ¿no? Es decir, yo no sé si estoy equivocado, estoy en lo correcto, pero hay una enunciación que habla de que tengo una creencia de cómo es mejor, ¿no? Y si digo, la letra con sangre entra, y a mí me criaron con una educación digital, dice un amigo, o sea, con los dedos, a cachetazo, y siempre viene bien un buen porrazo, y habla de que en general tengo asociado ese tipo de educación a la violencia. O si efectivamente, digo, mira, a mí la verdad que los chicos me parece que son muy buenos, pero bueno, yo tuve 4 hijos y medio porque así se fue dando la cosa, ¿no? Entonces, esa es otra posición respecto a la crianza de los hijos. Entonces, ¿cómo descubro yo qué pienso y cómo vivo el amor o cómo pienso y vivo la generatividad? A través de lo que digo de mí, de aquellos acontecimientos que fueron significativos para mi vida, de aquellos acontecimientos que fueron los más dolorosos, además del nivel de involucramiento que pueda tener, además del nivel de involucramiento que pueda tener como voluntario, en la participación política, en la participación ciudadana, es decir, tengo sí o sí muchos indicadores donde también me puedo expresar y ver qué grado de involucramiento tengo en otras actividades que hacen al cuidado fuera de lo familiar a través de instituciones, como les digo, políticas, religiosas, de voluntariado, porque también tienen que ver con expresiones sublimadas de la generatividad. ¿Mm? Por otro lado, también puedo ver cuánto de, eh, no de generatividad, sino todo lo contrario, eh, cuánto de estancamiento hay en mí, ¿no? Es decir, si en realidad soy la persona o creo que soy quien requiere más atención y cuidado, si en realidad no tengo muchas fortalezas para atender las necesidades o las demandas de los otros, si tengo una disposición casi que reactiva hacia las generaciones más jóvenes, si tengo desvalorizaciones respecto a lo que hacen o lo que sienten, entonces lejos de involucrarme en el cuidado en la vida de los más jóvenes o de los niños, lo voy a percibir como una molestia, lo voy a percibir como personas que rompen, ¿no? Disruptivas. Es más, posiblemente crea que no tengo nada que aprender de los más jóvenes. En realidad, uno de los más jóvenes tiene muchísimo para seguir aprendiendo más allá de la edad que uno tenga, ¿no? Entonces, en este sentido, hay una autora, que es Shirley Bradley, que plantea dos variables que son interesantes. Esta autora se llama Shirley Bradley. ¿Qué dice Shirley Bradley? Dice, ¿eh? Eh, me dejan un segundo. Esta autora dice que en realidad hay dos variables que son centrales, ¿m? Y estas variables que son centrales son el nivel de involucramiento, el grado de involucramiento y el nivel de inclusión. Es decir, si nosotros desarrollamos acciones generativas, estas acciones, entre comillas, ¿a quiénes benefician? ¿A quiénes incluimos en las expresiones de nuestro cuidado o en las expresiones más genéricas del cuidado? Es decir, nos cuidamos a nosotros mismos, nos cuidamos a nosotros y a los que tengo muy cerca, como pueden ser mis hijos, a un círculo muy cerrado, o ampliamos esta inclusión y la hacemos mucho más extensa y mucho más abarcativa, en donde incluimos en esas expresiones de cuidado a muchos otros, otros más distantes, ¿no? Es decir, no solamente aquellos con los que estoy vinculado, sino también a aquellos con quienes estoy más lejos, ¿no? O desde niños en un comedor, o eh, estudiantes de la escuela donde doy clase, o en general a través de diferentes aportes, una donación, el medio ambiente, o
trabajar con personas que de alguna forma tienen un alto involucramiento en dejar el mundo un poco mejor. Entonces, cuanto más abra el juego, cuanto más abra el juego, incluyendo a más personas en la inquietud y en el involucramiento generativo, entonces, por supuesto, eso se extiende del yo hacia los otros. Entonces, esta variable ella la dicotomiza un poco, entonces dice, bueno, ¿qué nivel tengo de inclusión con el propio self, o sea, conmigo mismo, y con los otros? Pero por otro lado decía, la segunda variable no es solo la inclusión, sino que es también el nivel de involucramiento. Cuando yo digo nivel de involucramiento, no es ni más ni menos cómo me comprometo, hasta dónde me meto, ¿no? Es decir, puede ser que me involucre muy poco, que me involucre nada, o sea, que me importe tres pitos lo que pasa en el mundo y lo que pasa en las otras generaciones, sin hacer un juicio valorativo, pero bueno, no tengo preocupaciones por los otros. Pero también que me involucre muy poco en el tema de mi propio cuidado, ¿no? Así que en mi propio cuidado sea muy básico y no pueda atenderme a mí mismo, desde mi salud, mi aspecto físico, eh, mi propia carrera, mis relaciones sociales. Entonces, en esto, Shirley Bradley hace una combinación, ¿no? Para hacerlo sencillo, yo podría decir que mi involucramiento es bajo, o sea, es poco lo que pongo de mí, tanto en el cuidado a mí mismo como hacia los otros, ¿eh? Y en esta inclusión también es muy baja, muy posiblemente es una persona con un estilo, y esto es lo que es interesante, que se marca un estilo de generatividad. O sea, ni siquiera está diciendo, también se le llama tipología, pero como diciendo, bueno, a ver cómo la ejerce, y de manera estancada. Entonces es una persona estancada. ¿Por qué? Porque su nivel de involucramiento y de inclusión es bajo hacia sí mismo y hacia todas las otras personas, ¿no? Por el otro lado, si mi nivel de inclusión es muy amplio, es muy amplio, es decir, incluyo a muchas personas en mis cuidados, ¿eh? Y además tengo un alto involucramiento en el cuidado con los otros. Casi les diría que en desmedro, con un bajo cuidado o involucramiento del yo, es una persona que tiene una orientación generativa comunal, está pensando más en las otras personas que en sí mismo, ¿de acuerdo? Esas son las categorías de Bradley, pregunta María Luz Rencina. No, dice, re interesante. Sí, esas son las categorías. La segunda variable sería el involucramiento. Sí, la inclusión es a quienes recojo en mis cuidados generativos, o sea, a mí mismo, a los más cercanitos, o un abrazo más amplio, digamos, a muchos otros, ¿no? Al mundo puede ser. Y el nivel de involucramiento es cuánto de mí está puesto en eso, o sea, hasta dónde me meto, cuánto me involucro, cuánto de compromiso hay. Entonces, ambas variables pueden estar centradas en uno mismo o en los otros. Entonces, puedo incluirme a mí mismo y puedo incluir a los otros. Puedo involucrarme en el cuidado de mí mismo y involucrarme en el cuidado de los otros. Cuando esto está equilibrado, ¿no? Sería el estilo generativo, el más puro, pues no sé si decirle puro, parece una palabra horrible. Yes, ¿cómo le va? Mi me ofreció un café, la verdad, que está bueno dar clase en el patio de mi casa. Un estudiante de los jueves me preguntaba de estadística si yo tenía otro lugar aparte del patio de mi casa para dar clases, que si me echaban. Digo, no, no me han echado todavía, pero sí estoy en uno de los lugares que más me gustan, que es donde están las plantas, donde está fresquito. Si esto sigue en el invierno, seguramente nos vamos a mudar de acá o daré clases con una frazada en la cabeza. Entonces les decía, el nivel de involucramiento y el nivel de inclusión puede marcar o este equilibrio entre el cuidado de sí mismo y el cuidado de los otros, este equilibrio en la inclusión, o puede estar orientado mucho hacia los otros, tanto el involucramiento con la inclusión, o hacia uno mismo. ¿Mm? Esto acá sí me gustaría aclararlo porque por ahí los estudiantes, de manera más eh, inocente o de manera más valorativa, gracias, Ale, hacen un juicio de valor. Entonces dice, esta persona es una persona egoísta, aquella que tiene un estilo de agencia. No, se parte desde el punto de vista de que cuidarse a uno mismo e incluir solo a los propios, a los hijos más queridos, etcétera, y solo a uno, no es necesariamente una cuestión egoísta, porque
en términos morales, por decirlo así, que no me gusta la categoría, pero el egoísmo es contrario a la generosidad o a la generatividad, sino que acá estamos hablando de un ejercicio en el cual la generatividad se hace pensando más en uno mismo y en los propios y con un nivel de involucramiento en el propio desarrollo del currículum. Por ejemplo, acá no se estila tanto, pero en Estados Unidos muchos estudiantes en la universidad o muchos abogados, por ejemplo, en la universidad, desarrollan tareas de voluntariado o pro bonus. ¿Por qué? Porque se lo ve bien, digamos, y se compensa inclusive en rescindir impuestos, o en tener créditos académicos porque desarrollan un voluntariado. Entonces decís, bueno, ¿y lo desarrollo? ¿Qué sé yo? Capaz que sí. Ahora bien, está claro que lo que quieren son los puntos o los créditos o el pro bono que acredite que lo fueron, porque le va a venir bien en el desarrollo de su carrera. ¿Y esto está mal? No está mal, o sea, sino que la motivación está más pensada en uno mismo que en el otro, pero igualmente es capaz de hacer algo por el otro. No sé si me explico. Por alguien que tiene más necesidad. Dice, cuando me fui sola a Formosa para conocer y ver la realidad de las comunidades aborígenes, los wichis y los pílagas, pude hacer porque sentí en lo profundo que Dios me guiaba. Fue una experiencia inolvidable. Bueno, en esto que dice Cristina, una de las creencias es la fe, ¿no? La confianza básica no solo es una confianza básica en el otro, también puede estar transformada y sublimada en Dios, ¿no? En cuáles aspectos de Dios, lo que tiene que ver con la generatividad, en el aspecto más amoroso de la concepción de Dios, de Cristo, ¿no? De la oportunidad de ayudar y dar a otros. De hecho, la palabra caridad, caritas, es una expresión del amor, ¿no? Entonces, algunos lo vehiculizarán por motivos religiosos, otros por una creencia en la bondad de la especie, otros por un compromiso político, otros porque entienden que así es un compromiso ético, pero bueno, son diferentes expresiones. Camilo dice, las categorías de Bradley son la inclusión y el nivel de involucramiento. Esas dos, la inclusión y el involucramiento. Lo que pasa es que la inclusión y el involucramiento tienen que ver con uno mismo y con los otros. Entonces, la combinación entre el grado de inclusión con uno mismo o con los otros versus el grado de involucramiento da estos estilos de generatividad. ¿Mm? ¿Que cuáles son? Es el generativo, el estancado, que es como la polaridad de Erickson, la primera, pero además la tendencia hacia lo comunal o hacia el desarrollo y cuidado de uno mismo, o sea, alto involucramiento en el desarrollo de la carrera, y que en realidad no, son dos, involucramiento e inclusión. Por dos, cuatro, porque es involucramiento con uno mismo con los otros, inclusión con uno mismo y con los otros, en lo cual estas combinaciones, si es alta o baja en cada una de las variables, es como una conceptualización de algo que está interesante verlo para entender que no todo es todo nada, digamos, ¿no? Porque también existen personas que ejercen la generatividad más convencionalmente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que están más centrados, más involucrados entre una baja inclusión de los otros, o sea, cuido más a los míos, a los propios, ¿eh? Y ese involucramiento es alto cuando es de los propios, pero no cuando se refiere a los otros. Y esto es un aspecto más convencional, el hecho de ser buen padre, buena madre, criar bien a los hijos y que nuestras acciones generativas estén más regidas por esa tradición y la convención de la generatividad, ¿no? Profe, en base a las categorías se hacen juicios de valor, ¿esa era la palabra? No. Vamos a ver, yo lo que animo siempre a ustedes como estudiantes de psicología es que no hagan juicios de valor, sino que esta es una categorización que sirve para comprender las diferentes expresiones de la generatividad. Entonces yo no podría establecer un juicio de valor y decir el generativo puro está bien y el no generativo está mal o está estancado. Nosotros lo describimos y vemos comportamientos, vemos pensamientos, ideas, ¿eh? Sí, no trajo, pues si querés también otro. Eh, creencias que tienen que ver con la... Ah, que no terminé todavía. Eh, que tienen que ver con qué? Con la forma en que se desarrolla o el estilo de la creatividad. Entonces, no es una cuestión moral, es una cuestión de categorías que describen ese tipo de ejercicio de la creatividad, ¿no? Así también
hay por COTRE otro tipo de ámbito generativo, ¿no? Es decir, si es una generativa biológica, si es instrumental, o sea, qué es lo que enseño, qué es lo que lego, ¿no? O lego mi simiente, mi información genética, o enseño de manera instrumental, o hay una generatividad cultural, es decir, otras que tienen que ver con específicamente los cuidados, o sea, esos son, yo diría que todos matices. ¿Mm? Lo más importante, sí me parece, ay, gracias. ¿Qué? Ah, gracias. Lo más importante que en esos matices, si nosotros tengamos claro que volviéndolo en McAdam, los intereses, las creencias generativas, ¿eh? Y también los actos generativos cambian de acuerdo a las edades. ¿Eh? Yo acá me voy a permitir resumirles, tienen en los textos de investigaciones que hicimos con el equipo de Catra ya hace varios años, que era sobre la expresión y las narrativas de vida de personas mayores muy generativas. Esto puede ser muy de interés para la gente del CEPRAM también. ¿Sí? En esa muestra entraron personas eh, que el criterio de selección no era una cuestión aleatoria, por lo cual esto no es generalizable para todos, pero sí había algo que era importante, que es que esas personas fueron, al contrario, elegidas intencionalmente. ¿Qué quiere decir que fueron elegidas intencionalmente? Que dada su característica excepcional, ¿eh? La gente dice los subtítulos de los sopranos, no es de los sopranos, es de CPRAM, Centro de Promoción del Adulto Mayor. Muy gracioso porque voy leyendo los subtítulos que aparecen en el Facebook. Entonces les decía, eh, ¿qué les decía? Ah, que fueron escogidos intencionalmente, es decir, no tanto por al azar, no tanto aleatoriamente, sino porque habían tenido a lo largo de su vida algunas características excepcionales. Por ejemplo, trabajar como voluntario a los 70 o a los 80 años, donde nadie demanda eso. Por ejemplo, ser personas que cultivaban mucho la amistad. Por ejemplo, ser personas muy afables, ¿eh? Muy orientadas a ayudar a los otros. Por ejemplo, que hubieran tenido un involucramiento en más de un voluntariado, ¿no? Que además hubieran tenido profesiones que las vinculaban mucho al cuidado. Fueron casi todas mujeres. ¿Eh? Y nos interesaba esto porque la teoría dice que las acciones generativas no son propias de la vejez, sino que más bien son propias de la adultez media. Sin embargo, nos interesaba saber qué desarrollaron en términos de generatividad y una pregunta más, en un estudio retrospectivo, cuáles fueron las condiciones de crianza, cuáles fueron las condiciones de su niñez, eh, cuáles fueron las condiciones tempranas en que se sembró la semilla para que terminaran siendo personas mayores, viejos o viejas generativas, digamos, ¿no? Básicamente mi idea es decir, ¿cómo hicieron para criar viejos tan piolas, viejas tan piolas, tan involucradas con el mundo y no centradas en sí mismos, cargadas de dolores, quejándose del mundo, etcétera, como las hay también muchas personas mayores así, que sufren mucho su propio envejecimiento. Eh, en esa dirección, ¿eh? Lo que nosotros empezamos a ver, y que era muy importante, es que aparecían algo que está descrito en la bibliografía, que son personas que efectivamente tienen como una característica central una muy buena recuerdo y significación de la infancia. ¿Mm? Eh, Miren, esta clase se la vamos a dedicar a la señora que hizo esto. Ven ahí, ese guamanil. Ella era una de las personas de la muestra, ya falleció el año pasado. Ana Zaini se llamaba, una persona que, por ejemplo, habría tenido 28 niños en guardia a lo largo de su vida matrimonial, además de los hijos propios, ¿no? Los tenía hasta que después los daba en adopción. ¿Mm? Eh, ¿Cómo hicieron, pregunta Mili Badaraco, para conseguir todos esos datos de las personas para después elegirlos? Los conocemos, no son muestras de miles de personas, Mili. Este es un procedimiento, una investigación de carácter cualitativas. Entonces vos conocés a las personas que se involucran en un voluntariado, CEPRAM tiene voluntariado, entonces las ves actuar a lo largo de la vida institucional, ¿no? Porque son personas todos que las conocíamos muy de cerca.
Entonces conocer esos antecedentes, una persona que tuvo 28 pibes en guarda, otra persona que mantenía en su trabajo voluntario en dos lugares, en sus manos abiertas, cuidando niños y en el CEPRAM atendiendo el teléfono. Además, en el trato cotidiano y, Mili, en las expresiones. Nosotros nos manejamos mucho por la narrativa. ¿Qué decimos de los otros? ¿Qué decimos de la política? ¿Qué decimos de las otras generaciones? Y esas son expresiones que hablan de nosotros mismos, hablan de nuestra identidad, de cómo nosotros somos y cómo vemos el mundo, o sea, de las dos cosas a la vez. Entonces, cuando los escogimos, vimos estas dos tendencias, ¿no? Principalmente la que vimos es la de haber percibido que tuvieron una infancia muy afortunada, con unas atmósferas de mucha libertad, de mucho juego. Y acá es muy importante decirles, porque ustedes van a ser psicólogas, psicólogos, psicólogues, ¿m? Que nadie puede evocar la confianza básica. Nadie puede evocar lo que sentía en el apego. No es posible, no hay registro consciente de eso. Eh, entonces, ¿cómo inferimos nosotros eso? A partir de lo que las personas recuerdan, que eso ya es suficiente. Y uno dice, bueno, pero el recuerdo fue realmente como vivió. No, desde la perspectiva narrativa, no es al azar, Mili, al contrario, son muestreos intencionales. Como después hubo otros muestreos, que ya se los voy a contar, que fueron intencionales porque efectivamente se mostraban muy desesperanzados, que eran los casos negativos. Entonces, efectivamente, lo que registraban no es que dicen mi confianza básica era así o así, sino que simplemente adjetivaban algo que, por ejemplo, lo describe Erickson, es a sus padres como figuras luminosas. Numen quiere decir Dios, ¿no? Más que Dios, el aspecto bondadoso, la aparición del Dios. ¿Eh? Es decir, como figuras muy amorosas, pero además con descripciones que tienen que ver, ¿eh? Les vamos a pedir por ahí a Gastón, bueno, vamos a pedir a Flor, a César, que por ahí pueda subir los videos al grupo, quizás yo también sea capaz de hacerlo, no digo que no, en donde puedan ver esas entrevistas donde hablaban de sus padres o de sus madres como personas amorosas, que las cobijaban, inclusive si ustedes escuchan las expresiones, son expresiones que están cargadas de palabras, contenidos, están directamente vinculados a los campos semánticos de la confianza, del apoyo, del cobijo, del cuidado. ¿Mm? Eh, Dice, a partir de la observación cotidiana se fueron formando inferencias y luego fueron seleccionadas, más o menos. Es decir, en realidad estas personas se incluyeron en las muestras a partir del criterio de tres jueces. O sea, cuando tres personas expertas, que éramos miembros de la cátedra, o alguna otra, dijera que tenía una característica de generosidad, de afabilidad, de buen amigo, de tener involucramiento generativo, etcétera, entraban en la muestra. Y después de entrar en la muestra, después de que se les seleccionaban, se hacía una entrevista de historia de vida, esta entrevista en Macadam. Entonces, a partir de eso, se empezaron a ver no solo lo que importa en la investigación cualitativa, que es el caso, cada característica del caso, sino los aspectos comunes que tenían por unas publicaciones que después hicimos otras publicaciones, que están en Feliciano Villar, porque era muy contundente la información, ¿no? Inclusive después desarrollamos investigaciones contrarias a gente que sufría mucho. ¿Sí? Por ejemplo, estaban desde quienes tenían una imagen muy amorosa de su papá y de su mamá, versus los que estaban en otra investigación, que eran personas que lo hicimos con Alicia y con Mariana, dos chicas que hicieron la tesis, a cuales les mando un fuerte abrazo. Las dos ya somos colegas todos, hace mucho tiempo, con Alicia Sibila y Mariana. Ellas se tomaron el trabajo de buscar las características contrarias, gente desconfiada, mala onda, con mucha dificultad, y hacer esas entrevistas era muy difíciles. Y aparecían expresiones como estas: si viene mi mamá y me maldice las plantas, o mi mamá me acomplejaba diciéndome que yo no podía con las cosas, ¿no? Entonces, tienen recuerdos o elaboraciones muy dolorosas y muy humillantes de su propia niñez, ¿de acuerdo? Entonces, esto les digo la potencia que tiene de tomar una teoría que incluya todo el ciclo vital, no lo que pasa en la vejez o en la adultez como una novedad, sino más bien como una construcción a lo largo de la vida. Entonces, esas, Mili dice, sí, súbanlos, deben ser muy interesantes escucharlos. Bueno, sí, los vamos a subir, pero ustedes lo tienen, Mili, en el Drive, tienen las investigaciones de eso, porque además
recogen las investigaciones como son cualitativas, formas en que ellas se expresan, ¿no? Entonces, esto les digo, sienten una niñez afortunada, que fueron criados con libertad, que hubo mucho juego, pero además, algo básico en la generatividad, que percibieron muy tempranamente la necesidad de otros de ser ayudados. Y desde chiquitos, o desde chiquitas, porque eran casi todas mujeres, tuvieron al lado a alguien que necesitaba ayuda y pudieron atenderla, ¿no? Otra de las características básicas que está descrita por Kotler, McAdams también, es que en las narraciones hay muchas secuencias de redención. Bueno, no sé si muchas, pero que hay secuencias de redención. ¿Qué quiere decir? Que una de las características de las narrativas es que a pesar de haber sufrido acontecimientos dolorosos, quizás instancias de violencia, pérdidas muy tempranas, tuvieron la capacidad, y es el argumento, ¿no? Y es una cuestión redentiva, se le llama, de transformar el significado de algo que intrínsecamente es malo, que intrínsecamente es doloroso, que intrínsecamente es dañino, en darle vuelta al significado de esto y sacar un aprendizaje, ¿no? Algo cognitivo a favor, una cuestión emocional como una fortaleza, y además un argumento, ¿no? Una cuestión narrativa que los vincularan al desarrollo de su identidad como algo que valió la pena ser vivido aunque no lo hayan querido. ¿Mm? Bueno, no todos tenemos esa capacidad, ¿eh? Pero muchas veces sí, estas personas cuando lo tienen, se lo desarrollan e identificaban eso, que son secuencias redentivas. Muy contrariamente, las secuencias de contaminación en las narraciones tiene que ver con un acontecimiento que por sí es bueno, entonces nació mi hermanito y me arruinó la vida. O sea, un acontecimiento bueno pasa a contaminar toda la secuencia narrativa. O sea que, ¿para qué sirve un poco el modelo McAdams? Para identificar las dos cosas, ¿eh? La primera de ellas, que es muy importante, es qué y cómo narran las personas su, su, su vida, ¿sí? Cómo la adjetivan y además, que es muy interesante, el grado de apropiación que tienen con su propia trayectoria de vida. Es muy alto, se hablan en primera persona, de manera activa, no solamente es qué dicen, sino también cómo, ¿eh? En muchos casos, en las historias no generativas, o de personas muy estancadas, hablan en voz pasiva, ¿eh? Como que me sucedió tal cosa, como que me llevó puesto la realidad, y en esa dirección las consecuencias son muy negativas porque se sienten aún hoy manejados como si fueran marionetas o títeres por los hilos de un trauma o de un viejo dolor o un resentimiento del cual no pudieron elaborar, no pudieron construir nada a partir de eso. Entonces están en ese permanente dolor y hasta casi resentimiento. En esa dirección las personas creativas no, son agentes, en ese sentido es directa la palabra, de su propia transformación y su redención. En algún punto también se sentían muy agradecidas por eso que recibieron, sumamente agradecidas por lo que recibieron, en dirección a que lo dicen, bueno, yo estoy devolviendo algo de lo mucho que recibí. Entonces ahí se empieza a ver cómo la construcción también de las fortalezas que tenemos para amar, para cuidar, para envejecer sabiamente, ¿eh? Puede ser muy, muy importante, eh, y además de ser importante, estar ligada a la identidad, ¿no? Es decir, no solo se juegan fortalezas yoicas, sino que además la persona se define por su encuentro con los otros, ¿no? Es decir, casi les diría que hay un círculo virtuoso, se anima a sí mismo, porque la verdad que cuando nos comportamos de manera generativa, de manera más o menos generosa, lo que tenemos son respuestas de mucha reciprocidad, salvo excepciones, porque hay soretes en todos lados, porque hay gente que es poco agradecida o que realmente no lo puede hacer porque no lo ve o que está tan centrada en sí misma, en su dolor, que no puede registrar las ayudas o las bonanzas, pero en general los gestos de reciprocidad son buenos, son muchos, los gestos de gratitud y las semillas, a Gastón, si lo estuviera dando él, siempre dábamos con una historia, se llamaba el papá Wally, le vamos a decir a Gastón que lo copie, que lo suba, que era una persona mayor que prodigaba bienes, ¿no? Y en algún punto celebraba la unión de dos jóvenes en dirección a lo que iba a dejar esto, ¿no? O también la parábola de la semilla de mostaza, ¿no? Esto de
sembrar, 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 y en algunos lugares va a prosperar y en otros lugares va a morir la semilla, lo cual no quiere decir que sigamos sembrando, ¿no? Es como muy importante. Esto me lo estoy diciendo hoy porque he tenido unos días ahí, no, unos días, un día un poco descorazonado, porque nos cuesta muchas veces sostener la creencia en la bondad de la especie, ¿no? Pero bueno, esa es la apuesta. ¿M? Y además de ser la apuesta, la generatividad está fuertemente ligada a variables que indican mucha salud de los otros. Cuando digo mucha salud, de sí mismo, perdón. O sea, que produzco mucha bienestar en los otros, pero que además me siento altamente competente, me siento muy fuerte, siento que tengo un yo sólido y eso nos ayuda a sobrellevar pero muchos otros embates. Bueno, esto no ha sido todo sobre la generatividad, pero es una buena parte y una introducción. ¿M? Tienen textos que se los vamos a dejar, que están en el Drive, y además de tener textos, después vemos si podemos subir en los grupos algunos de esos videos. ¿M? Y ahora, en 5 minutos, porque vamos a ir al baño, vamos a hacer pis todo, nos vamos a mover un poquito, nos vemos para la otra clase sobre el seminario de amor, amores e intimidad, que trata sobre la crisis anterior a la generatividad. ¿Estamos? Voy a cortar el video. Miren, les mando plin, 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 plin. Corazoncitos y manitos. Muchas gracias por estar. Si ustedes quieren, en 5 minutos más nos volvemos a ver. Pero yo voy a finalizar el video en vivo y lo voy a subir para que si el diablo mete la cola no joda 2 clases, sino una sola. Entonces finalizo el video en vivo y nos vemos en 10 minutos. ¿Eh? Besos, abrazos.